Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos un día más aquí a otra DJ entrevista, en este caso con un artista que, bueno, podemos decir que está aquí por culpa de Snow. Así que Snow, antes que nada te saludamos, te agradecemos que hayas propuesto, ¿no?, aquí a Sombra y Luz. Así que, pues bueno, precisamente saludo ya a Sombra y Luz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas Bien. gracias. Pues sí, tenemos que decir aquí que es por culpa de Snow, pero bueno, ya hablarás con él en privado, ¿no? Ya hablaré seriamente con él al respecto. Ya sabéis, os recuerdo que tenéis la entrevista a Snow, también muy interesante, y hoy vamos a también tocar el tema de la escritura y de, bueno, alguna que otra cosita aquí con Sombra y Luz. Y nada, pues antes que nada, para empezar, pues preséntate un poquito y pues si quieres decirnos tus redes sociales para que te sigan, adelante, este es tu espacio. Vale, pues bueno, me conocen como Sombra y Luz, aunque me suelen llamar Sombra por los lares de internet. Y bueno, yo me dedico a escribir en mi tiempo libre desde hace muchos años, a escribir fanfics de Digimon. Y bueno, mis fanfics se pueden leer en Wattpad, en el usuario Sombra y Luz, todo junto, con Y. El resto de redes sociales, la verdad es que no estoy muy activa en redes sociales, pero son Sombra 8 Luz con número. Y tengo también una cuenta de Instagram que tampoco tengo en uso, que es Digimon barra baja Somiluz, como la abreviatura de Sombra y Luz. Y en general eso. Ok, de todas formas las pondré aquí debajo en la descripción, te las pediré y nada, pues ya sabéis, sobre todo que te sigan en Wattpad, ¿no?, para poder leer estas Sí. historias de las que ahora pues hablaremos un poquito más. Pero bueno, ¿cómo te definirías, ¿no?, como escritora o como persona, lo que tú quieras? ¿Cómo, si alguien que no te conozca diría, ¿cómo eres? ¿Cómo te presentarías? Bueno, soy una persona muy, creo que soy bastante curiosa, bastante creativa, como cualquier persona que se dedica al tema de las artes. También me suelo definir como tranquilita, pero con ansiedad, porque soy tranquila, pero los nervios me juegan malas pasadas. También soy muy exigente y muy perfeccionista conmigo misma. Y bueno, digamos que creo que muchos artistas luchamos con nuestro propio caos interior para poder organizarnos y ser más eficientes en nuestro arte, ¿no? Y creo que ese es un poco en general cómo trabajo y cómo me voy encauzando el día a día, digamos. Ujú. Eh, y bueno, si quieres te voy contando un poco sobre cómo empecé a escribir, Sí. cómo... Ok, pues bueno, mis orígenes con la literatura son, vamos a decir que son curiosos, y es que yo en realidad cuando era niña no leía libros, no me Ajá. gustaban, no me atraían, y cuando en mi 11º cumpleaños una amiga me regaló un libro, me lo leí y me obsesioné. O sea, digamos, yo siempre digo que ese regalo me cambió la vida porque a partir de entonces leo muchísimo. Ujú. Y fue a esa edad también que empecé a escribir en un cuaderno a mano, llené 2 cuadernos enteros a mano. Eh, me- y bueno, a los 12 años creo que empecé mi primer fanfic de Digimon. Ujú. Lo publiqué en Twenty, por aquella época en la que Twenty era lo Era, suyo. era 20. Eh, sí, perdí ese fanfic, perdí esa cuenta, perdí todo eso, y a los 13 años escribí otra historia, esta vez sobre Adventure, Ujú. y empecé a publicarla en foros de Z. Foros de Z pues era un foro, en esa época se llevaban mucho los foros y tenía como una sección únicamente de Digimon y otra de fanfics específicamente de Digimon. Entonces ahí creé una cuenta con una amiga que también escribía un fanfic pero de Tamers, Ujú. y nos hicimos llamar Sombra y Luz. En principio ella era Sombra y yo era Luz. Y al final, bueno, por cosas de la vida lo fuimos dejando y yo volví, pero ella no. Así que Ujú. digamos que me apropié del usuario y ahora yo soy Sombra. Y nada,
Empecé en Wattpad bueno, volví al tema Digimon y todo esto en 2015 cuando llegó Tri. Ujú. Con el anuncio ese, pues todo el mundo se volvió loco, yo Sí, también. sí. Y ¿sí, te acuerdas? Sí, fue una locura que de repente dijimos, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Vuelve Digimon? Y ¿Otra vez de Adventure? la nada, Sí. de la nada. Y bueno, me creé una cuenta de Instagram que es esta de Digimon barra baja Sumiluz y la gusilla esta pues recuperé un fanfic viejo, se me ocurrieron otras dos ideas para otros dos fanfics y encontré Wattpad porque Foros de Z estaba medio moribundo ya por esa época y empecé a publicar en Wattpad y bueno, desde entonces aquí sigo siendo Sombra y Luz publicando fanfics de Digimon. Genial. ¿Y qué es lo que te motivó, digamos, a empezar, ¿no? A escribir estos fanfics? ¿Qué dirías que es lo que te motivó? Creo que fueron por un lado las ansias de saber un poco más sobre los personajes, sobre el Digimundo y como explorar las posibilidades, porque yo siempre digo que Digimon Adventure es como un queso gruyere lleno de agujeros, ¿no? Cuanto Ajá. más queso hay, más agujeros hay, entonces como que hay muchos agujeros, muchos huecos y siempre tuve esa necesidad de poder llenarlos. Y Ujú. por otro lado también pues la necesidad de hablar y explorar temas que en la serie se tocan un poco por encima, pero que realmente no se profundiza en ellos o que no se exploran tanto. Ujú. Y creo que en realidad fue eso. ¿Y por qué eligiste, digamos, el universo de Adventure? ¿Qué fue lo que te atrajo, ¿no? Para decir, lo voy a convertir, porque mirando un poco en Wattpad, lo que más he observado es que tienes Adventure, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó a decir, pues lo voy a convertir en el eje de mis historias, ¿no? ¿Qué tiene Adventure? Esto a mí me da un poco no sé, porque noto que últimamente hay un auge de odio hacia Aventura supremo y la verdad es que yo lo adoro, a mí me encanta. Creo que lo que más me llamaba la atención era esa humanidad que rezuman los personajes, ¿no? Ujú. Creo que una de las cosas que más me gustan que más me gustan de Digimon es que tanto humanos como Digimon se unen y se conectan de una manera como que terminan luchando juntos a por todo, por lo que creen que es justo, ¿no? Entonces, a veces es solo por supervivencia, no siempre es por por un bien mayor, pero sí que tienen al menos las primeras 5 temporadas tienen esa esencia de luchar por lo que es justo. Y bueno, a mí Digimon digamos que me acompañó en muchos momentos cruciales de mi vida, buenos y malos, y es de esas cosas que parecen una tontería, pero te das cuenta de que te sostuvieron en los momentos difíciles, de Ujú. que eran como un poco tu refugio, ¿no? Y creo que fue por eso, por esa conexión emocional tan fuerte que tuve con Adventure más concretamente, por lo que pues, me dio por escribir sobre ellos. Es muy curioso porque de momento todas, o vamos, diría el 99,9% de las personas que se han pasado aquí por las entrevistas que estoy haciendo, que la verdad es que me está encantando porque aunque no sea un proyecto que a lo mejor tenga, yo qué sé, un montón de visitas o mucho apoyo, pero a mí me está sirviendo también para conocer un poco pues a las personas, ¿no? Que se dedican de un modo u otro pues, a escribir, a cantar, a lo que sea. Y es como que siempre también me siento muy identificado con vosotros porque al final creo que todos hemos pasado por el mismo proceso con Digimon y siempre nos ha servido, ¿no? De ese refugio. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo me refugiaba mucho en la historia de TK y de Matt, ¿no? Porque mis padres estaban separados por esa época y yo siempre como que decía, ostras, hay más gente, ¿no? Que le pasa lo que me pasaba a mí. Entonces es, no sé, muy gratificante y muy curioso que al final todos coincidimos en lo mismo de que nos refugiábamos mucho, ¿no? En Digimon y Adventure, pues obviamente tenía esos ingredientes para poder conectar, así que nada, es muy curioso y siempre me gusta recordarlo porque al final Adventure tiene como ese poder, ¿no? Que hay mucha gente a lo mejor que la odia o que obviamente tiene cosas malas, pero creo que Adventure hizo eso, de que hoy en día estemos aquí, ¿no? Los fans de Digimon y que seamos como seamos, porque creo que es un anime que
eh, nos dio muchos valores y nos enseñó muchas cosas que creo que hoy en día no se tienen, ¿no? Así que, pues, muy Total. curioso, la verdad. Sí. Es un anime que, bajo mi punto de vista, nos marca mucho a todos. O sea, a Sí, todos los que conectamos con él. Es muy. Tiene unos valores y unas enseñanzas que a lo mejor son más sutiles, pero que están ahí y te sí, marcan bastante. totalmente. Así es. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de, yo creo que la historia que más, pues, aceptación ha tenido, ¿no? De las que has publicado, que es como ese, pues, Takari, ¿no? ¿Esperabas esa recepción tan positiva que has tenido? Porque, claro, yo pisteando un poquito por Wattpad digo, ostras, tiene casi 100.000 visualizaciones o cosas así, o sea, es una burrada. No sé si, pues, si tú esperabas esto y cómo fue esa recepción. No sé qué se siente al tener que una historia tuya, pues, la han leído casi 100.000 personas. Eh, la verdad que no, evidentemente no esperaba en absoluto que tuviera tanta recepción. Concretamente, bueno, concretamente no, pero tiene más de 80.000 lecturas ahora mismo. Es una borrada, sobre todo para los estándares, entre comillas, de Digimon, Ujú. porque al final es un anime, un nicho muy específico, y el Takari es como más específico todavía, entonces es muchísimo y no me, no me esperaba en absoluto. Además, yo empecé a escribir ese fanfic por dos motivos, principalmente. El primero fue porque me apetecía escribir, o sea, primero porque me gustaba el Takari, evidentemente, y me apetecía escribir esa historia sobre ellos que a mí quizás me hubiese gustado ver o leer, porque al final había leído algún que otro fanfic Takari, pero no me daban lo que yo quería, ¿no? Ujú. Y el segundo motivo fue que estaba escribiendo, aparte yo, dos historias de Digimon también, dos fanfics, que tienen mucha guerra, mucha criatura mitológica, luchas, cosas épicas, ¿no? Y muchos personajes y tenía la sensación de que necesitaba de alguna manera descansar, pero de manera creativa, porque en esa época estaba como muy volcada en escribir porque digamos que mi círculo social era prácticamente inexistente y no me sentía yo bien en él. Entonces me volqué mucho en escribir y era como una manera de descansar sin dejar la mente libre, sino por poder ocuparla en algo. Entonces pues mi manera de descansar fue ponerme a escribir un romance, que nunca lo había hecho y no, de hecho, casi nunca leo romance y en ese momento no había leído nunca un romance. Ajá. Eh, y es curioso porque que a pesar de todo nunca ha sido mi historia preferida. Mi Ujú. historia preferida es Futuro Imperfecto. Así que no me esperaba en absoluto esa acogida, no, o sea, de un día al otro yo empecé a recibir un montón de visitas, de votos, de comentarios a diario, o sea, me sentí como abrumada en buen sentido, ¿no? De wow, ¿qué es todo esto, ¿no? La cantidad de lecturas subía rapidísimo y bueno, de hecho hubo una época en la que no me enfadé, pero sí que yo decía, "Jo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto, no? Porque yo, claro, yo quería que la más leída fuera mi favorita y no Claro. esta. Y la otra, yo me trabajaba mucho las otras historias, les ponía mil elementos que me encantaban, que me parecían súper guays y todo. Y, y me llevaba además escribir cada capítulo entre 5 días y 2 semanas. Pero Ostras. con a pesar de todo lo escribía, a lo mejor escribía 3 capítulos en una tarde, porque era súper sencillito. Ujú. Y a pesar de todo, pues eso, a pesar de todo llegó a tanto, ¿no? Y bueno, como que tuve esa época, pero con el tiempo fui entendiendo que bueno, que al final es algo que, no sé, por algún motivo la gente conectó con esa historia. No significa que, yo siempre lo digo, no significa que sea perfecta ni que sea la mejor historia del mundo, de lejos, ni de lejos. Eh, pero sí que tiene algo que de alguna manera hizo que la gente conectara con ella. Así que es una historia a la que le tengo mucho cariño. Entiendo por qué tuvo esa acogida. Y siempre he agradecido desde el minuto uno todo ese recibimiento, sobre todo los comentarios, porque
lo que me ha dado esa historia no me la ha dado ninguna otra. Ujú. Me crearon temas musicales para Ostras, qué guay. ella. Sí, un amigo en esa época no lo conocía, pero me Ajá. hice amiga suya a raíz de todo eso. También han llegado a decirme que les he ayudado a tomar el impulso de ir a terapia, a buscar ayuda, que les había acompañado en momentos muy difíciles, ¿no? Como que he recibido muchos comentarios muy bonitos y muy fuertes que ni de lejos se me hubiera ocurrido pensar que podría pasar. Entonces, no sé, la verdad es que es mucho más de lo que me hubiera imaginado. Tengo opiniones respecto al tema de la popularidad y la calidad de los libros, pero bueno, para eso me tendría que explayar demasiado y creo que, no sé, que yo me siento muy agradecida y ni de lejos me imaginaba toda esa acogida. Al final yo siempre digo que a lo mejor bueno, me pasa a mí muchas veces también con los vídeos, ¿no? Digo, madre mía, voy a hacer un pedazo de vídeo que va a estar súper Ya. currado. Por ejemplo, ahora que ha salido la publicación del manga de V-Tamer 01 aquí en España, digo, nada, voy a hacer ahí un vídeo curradito de, pues bueno, de cómo va un poco la historia, de los personajes, de qué reúne, qué no, los crossovers con las series de Digimon, tal. Pues nada, 300 visitas. Digo, bueno, pues ya está. Y luego subo, yo qué sé, un vídeo chorra de país no sé cuánto, 100.000 visitas. Y es como, madre mía, pero bueno. Sí, Es lo que nos pues lo pasa. mismo. Sí, es lo que nos pasa a los artistas, que nunca sabes qué va a ser el producto, ¿no? Que toque la tecla de que conecte con la gente, ¿no? Y al final también Total. creo que eso es maravilloso, porque dices tú, ostras, bueno, todo lo que has contado, o sea, que recibas ese tipo de mensajes de que si han ayudado a gente a ir a terapia, que si les ha ayudado a, yo que sé, a tomar una decisión o a refugiarse incluso. Mucha gente a mí me lo dice, yo es que un día, pues, que estoy mal, me pongo un vídeo tuyo y pues, simplemente con verte ya me has alegrado la tarde. Y digo, pero qué bonito, ¿no? Que tenemos ese poder, ¿no? De conectar con la gente y que nuestro trabajo pues tenga esa recompensa, ¿no? Así que eso yo creo siempre que es lo más gratificante, da igual todo el dinero del mundo, la popularidad que sea, pero el que una sola persona diga, ostras, lo que has creado me ha ayudado y me ha gustado, es como, ya está, no quiero nada más. Totalmente, sí. Así es. ¿Y qué crees tú, no, que hace que el público pues conecte tanto con la pareja de Takari? Porque no es una pareja, digamos, que se haya dicho oficialmente, sí que ha habido por ahí indicios, siempre los ponen juntitos, tal, no sé qué. Pero tú qué crees que es lo que hace que la gente conecte con esta pareja? Que yo creo que están hechos el uno para el otro, pero bueno. Yo opino igual, pero bueno. Habrá gente que no, pero bueno. Respetamos todo. Hasta las opiniones equivocadas se respetan, Exacto. ¿sabes? Que no pasa nada. Es broma, es broma. No, a ver, lo lógico, yo creo que lo lógico es pensar que pues, son los elegidos de la esperanza y la luz, y esos emblemas siempre han estado conectados. También son los menores del grupo de Adventure, del primer grupo. Entonces creo que todo esto junto al trato y los indicios que le dieron, sobre todo en la segunda temporada, es lo que la gente nos lleva a shipearlos, ¿no? A imaginarlos juntos. Creo que contribuye mucho, sobre todo, la relación que les dieron en 02, incluso con David, ¿no? Con esta cosa de que a David le gustaba a Cari, a Cari, como que sí, sí, sé que te gusto, pero me lo tomo a risa, o sea, que bueno, esto es otro tema. Pero bueno, esos celos de Davis, el tema del mar oscuro, el hecho de que se les ve todo el rato juntos, sobre todo en la primera mitad de la segunda temporada. Em, Creo que todo ha creado como una narrativa en la propia serie. La serie nunca nos lo confirmó. También es cierto que como que cambiaron 10.000 millones de veces de guionistas en 02, entonces es difícil que mantuvieran una sola línea de trama. Pero al final ellos mismos crearon una narrativa que nos lleva a pensar que estos dos podrían tener algo juntos a pesar de que luego no lo confirmaron. Entonces, no sé si tenían intención si había algún guionista que tenía intención de que acabasen juntos en el futuro o si era Davis quien iba a acabar con Carrie o si simplemente querían que Davis y
TK acabasen odiándose el uno al otro, no sé, no tengo... Porque a lo mejor he llegado a pensar que todo esto era una trama para intentar que Davis y TK se llevasen como Matt y Tai y creasen una enemistad rara como la de ellos, que no les salió bien. Entonces, no sé, es muy raro, ¿no? Pero sea lo que sea, como que creo que esa insinuación a que quizás podrían tener algo es innegable en la serie. Creo que es quien quiera negarlo está tapando el sol con un dedo. Eh, entonces, no sé, además al principio ambos tienen una personalidad como más madura en 02 por motivos lógicos. Al final han vivido una serie de circunstancias que los han llevado a madurar más rápido y los otros son niños y se siguen comportando como niños de su edad. Entonces, bueno, supongo que probablemente el fandom hemos exagerado todo esto a base de fantasía y fangirlismo, fangirleo, pero creo que hay indicios y además tienen personalidades que a mí personalmente me parece que encajan muy bien juntas y tienen una muy buena química en la segunda temporada, para mi gusto. Bueno, y en la primera también, pero en la segunda se ve más. Aparte, las dos Armadillo evoluciones hacen un ataque juntos. ¿Qué más quieres? Exacto, exacto. Así que, bueno, ahí yo también pienso que tendrían que acabar juntos, pero de momento no se ha confirmado. Y Angemon y Leomon, no sé, esas cosas. De hecho, en el capítulo este de Mugen Dramon, cuando lo derrotan, aparecen los dos ahí abrazaditos. Es como, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Exacto. Sí. Es así. Tienen que estar juntos, es así. No yo digo que sí. No hay otra respuesta. Correcto. Exacto. Que aparte a mí, Davis no me gusta. Entonces para Cari no lo veo. A mí Davis, fíjate, antes lo odiaba. Cuando era niña lo odiaba. Tenía un odio supremo hacia él. Pero con el tiempo, a raíz de escribir sobre él también, sigo sin verlo con Cari, creo que no encajan. Ajá. Pero me gusta mucho el personaje. Creo que en 02 lo hicieron muy mal. Sobre todo la segunda mitad de la temporada a mí no me gusta. Creo que fue un caos. Y creo que fue lo que me hizo acabando odiar a Davis. Ajá. Pero no sé. Bueno, a mí me pasó más o menos parecido con Miyako. Bueno, con... es que ya lo digo Yoli. todo en japonés. Yoli se me olvida, macho. Tengo ya un cacao de nombres. Por ejemplo, a mí era un personaje. Yo a veces también cambio sí, me suele pasar. A lo mejor te digo en japonés, en inglés, en español, bueno, da igual. y sí es cierto que a mí al principio era un personaje que no me llamaba casi nada la atención. Y por ejemplo, en las últimas, por ejemplo, en la última peli, en 02 de Beginning, me ha encantado como personaje y se ha convertido en una de mis favoritas. O sea, me encanta. La verdad es que sí. Qué buenísima la adoro. Ha ganado puntos. Así que... Pues bueno, nos vamos a remontar un poquito al pasado, ¿no? ¿Cómo crees tú que ha evolucionado este estilo tuyo de escritura? Obviamente, todos siempre tenemos ahí como un poco de recelo, ¿no? Con las cosas que hacemos antiguas, pero siempre creo que ahí también se ve un poco una evolución, ¿no? Porque yo cuando empecé a cantar hace 15 años, me lo pongo y digo... ¿Y tú querías que cantabas? Pues no cantabas. No cantabas nada. Entonces, imagino que tú también lo habrás notado, ¿no? Que esa evolución o esa digievolución, nunca mejor dicho, de tu forma de escribir. Cuéntanos un poquito cómo crees que ha mejorado o te ves igual, no sé, porque hay mucha gente que no ve evolución, aunque yo siempre creo que siempre va a verla. Sí, yo creo que siempre la hay. Creo que es inevitable que mejores conforme practicas cualquier arte y cualquier cosa. Entonces, bueno, me parece una pregunta súper complicada, la verdad. Pero bueno, yo... sí, por favor. No, pero sí creo que no se puede negar que se ha mejorado. Además, a mí algo que me gusta mucho es precisamente ir atrás y echarle un vistazo a esos proyectos que escribí hace años para ver no solo cuánto he mejorado y cuánto he cambiado, sino también para recordar un poco esa esencia de los inicios que todos tenemos cuando no tenemos tanto conocimiento sobre el oficio y lo haces por disfrutar y es como que tiene una esencia, una magia muy bonita y muy especial que conforme vas madurando como artista quizás
te olvidas un poco de él a veces o pierdes un poco porque estás más centrado quizás en la parte más técnica. Entonces a mí personalmente me gusta un montón leer cosas del pasado, además he aprendido a valorarlas porque al final mis historias están todas en internet, puedes ver el progreso desde 2010 prácticamente hasta hoy, puedes ver todo mi progreso, entonces siempre llega alguien que te recuerda que esa historia está ahí y que tú antes escribías así y a lo mejor que hace 7 años hacías algo que hoy ni se te ocurriría hacer. Y eso me parece que es súper bonito, ¿no? Ver dónde empezaste, ver cuál es toda tu progresión y a dónde has llegado. Creo que es algo que motiva bastante y que te ayuda a ver que cuando tienes ese síndrome del impostor que te dice, lo estás haciendo fatal, eso es todo horrible lo que haces, ¿no? Leer ese tipo de cosas dices, jo, pues he mejorado bastante. No sé si, o sea, sigo teniendo mucho camino por recorrer, pero ya he mejorado bastante, entonces me parece bonito. Eh, y no sé, ¿cómo ha evolucionado mi estilo? Pues bueno, de niña yo, por ejemplo, estaba muy influenciada por Laura Gallego, que es una autora española. Era mi escritora preferida, es autora de infantil y juvenil. Ujú. Y mi forma de escribir tenía un aire como muy parecido al suyo, como muy de, no sé, tenía como construcciones de frases similares, escribía más o menos cosas relacionadas con sus historias. Evidentemente escribía como podía, no tenía ningún tipo de técnica y bueno, ahora pues he leído más, he leído a otras personas, a otros autores, me he informado, he escrito un montón, he probado cosas y creo que el cambio siempre, sobre todo si te esfuerzas por cambiar, o sea, el cambio se va a dar sí o sí, lo intentes o no, pero si además de crecer y ya está, tú buscas ese cambio y buscas esa mejoría, se va a notar mucho y yo la he buscado. Ujú. Entonces creo que a pesar de que sigo manteniendo una buena parte de esa esencia, he cambiado mucho y he mejorado bastante muchas cosas. Al final yo siempre digo lo mismo, tiene que haber pues eso que has comentado, ¿no? Una combinación obviamente de la frescura, ¿no? Digamos, y no se puede olvidar porque a veces, sí es cierto, yo también lo he notado en muchas épocas en las que a lo mejor decía, es que cuanto más suba vídeos, más me va a ver la gente, más no sé qué, pero al final te das cuenta de que lo que estás haciendo ya no lo estás disfrutando, ¿no? Lo estás haciendo por obligación, como que lo tengo que hacer porque si no, y la chispa, la esencia, ¿no? Lo que ha hecho que conectes con la gente no está, y eso al final es una pena, ¿no? Que se pierda, y es eso. Siempre hay que tener esa frescura y esas ganas, ¿no? De hacer lo que te gusta, también con, obviamente, formación y progreso, que es que tiene que estar ahí sí o sí, porque tampoco te puedes estancar, ¿no? Digamos. Entonces, pues bueno, eso siempre es maravilloso y lo que tú dices, siempre está ahí estas obras, ¿no? Anteriores para poder un poco comparar también y ver y también recordar, ¿no? Cuáles han sido tus inicios y cómo empezaste, ¿no? Eso siempre pues es maravilloso, así que está genial que, pues gracias a la tecnología también podamos tener esas cosas, ¿no? Del pasado ahí guardaditas a las que siempre poder echar un vistacín. Así que eso está genial. ¿Y tienes algún método o rutina de escritura? No sé, porque yo aquí, como le dije a Snow, yo de escritura no tengo ni idea. O sea, todo lo que me contéis, la verdad es que a mí me sirve un montón para aprender, porque yo siempre he tenido esa espinita clavada de que no se me da bien escribir, luego tampoco me apetece mucho leer, no sé si es por algo en general o... Pero no sé, tenéis... ¿cómo lo hacéis para escribir? No sé, eliges un tema y escribes, te sale solo, no sé, cuéntame un poco. Bueno, a ver, creo que cada historia tiene su método y cada autor tiene también su método, ¿no? Eh, a mí escribir me surge porque se me viene alguna idea que empiezo... Al principio era sobre todo una idea random, una escena o lo que fuera, y me ponía a escribir directamente y a raíz de escribir iba construyendo la historia. Ahora intento planificarlo un poco más porque ser brújula está bien, pero luego te vas a dar una hostia en la mitad de la historia. Entonces
hay como que planificar un poquito las cosas para que luego no se te compliquen tanto. Y bueno, creo que es un oficio al final que pues no creo que, o sea, creo que sí hay gente que tiene un talento. Creo que todos de alguna manera tenemos talentos para ciertas cosas. Es decir, a mí se me pueden dar muy bien los personajes, pero dárseme muy mal la construcción de mundos, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene que saber un poco cuáles son sus fuertes y cuáles son sus cosas a mejorar, ¿no? Y yo siempre digo que el talento está muy guay, pero si no te lo trabajas, no te va a servir de nada. Y es un poco eso, si a ti te apetece escribir, aunque creas que se te da mal o aunque no te sientas cómodo haciéndolo, al final solo vas a poder descubrirte como escritor escribiendo y ya está. Eh, Como decía, cada historia tiene su método y todas las que yo he escrito han tenido como un proceso diferente. Lo que sí intento es que todas las semanas me siento a escribir al menos 2 horas. Normalmente en un solo día, dedico un solo día como a día de escritura y descanso. Y lo que yo hago es yo tengo un ritual de escritura desde hace unos años, porque estuve unos años trabajando como administrativa en una oficina y, y como que estaba muy cansada, estaba muy sin energía, porque yo esto de llevar un trabajo tan cuadriculado me drenó mucho. Y bueno, lo que hacía era que todos los domingos, sí o sí, me levantaba, limpiaba la habitación y directamente me preparaba todo el escritorio para escribir. Me ponía una bebida rica, una vela aromática, un incienso, un algo, y me sentaba a escribir encerrada, aislada del mundo, y con mi música, con mi temporizador para hacer mis horas, y no me podía levantar de ahí hasta que se acabara el tiempo. Entonces escribía. Entonces creo que, bueno, es una técnica más para poder escribir cuando no tienes tiempo, cuando estás distraído con otras cosas de la vida de adulto y esas cosas. Pero bueno, al final cada uno, hay veces que simplemente yo personalmente estoy a lo mejor estudiando porque me estoy sacando unas oposiciones y a lo mejor estoy estudiando y digo, bueno, no tengo ganas de estudiar, así que voy a hacerme tipo 1 hora y después voy a escribir. Y así es como esa motivación para poder tal, ¿no? Y creo que también ayuda mucho conectarte con la historia, porque es difícil cuando tú tienes un trabajo de adulto de 8 horas diarias y tienes responsabilidades, no sé, yo no tengo hijos, pero si tuviera hijos es que no sé cuándo podría sacar tiempo para escribir, ¿no? Creo que es importante no pasar mucho tiempo entre que escribes y vuelves a escribir, porque pierdes el hilo y pierdes la conexión con la historia. Cuanto más te alejes de una historia, menos vas a conectar con ella. Entonces, a veces nos sentamos y es como desmotivante que no salgan las palabras y lo único que falta es que descanses y que conectes con la historia y ya está. Entonces, eso es lo que puedo decir. Es lo complicado de la vida de adulto, al final es lo de siempre. Es que no tenemos tiempo para nada y cuando te pones, pues a lo mejor no te apetece porque, pues eso, estás cansado, no quieres hacer nada y bueno, imagino que para escribir, como tú dices, tiene que ser muy importante el estar concentrado, el estar dentro de la historia y demás, porque yo, por ejemplo, soy una persona que me distraigo un montón. Yo seguro que empiezo a escribir del tiempo y termino hablando de, yo qué sé, de un edificio, ¿sabes? De cómo se construye un edificio, porque me pierdo. Entonces, no sé cómo lo haces tú para concentrarte. No sé si tienes algún... Porque imagino que estarás escribiendo y a lo mejor dices, buah, mañana tengo que ir a comprar no sé qué. Porque claro, yo cuando estoy grabando un vídeo se me pasa por la cabeza decir, ostras, mañana tengo que comprar la comida del perro que no tiene. Sí. Pero bueno, yo puedo grabar, o sea, yo puedo parar la cámara y decir, bueno, no pasa nada. Pero claro, tú si pierdes el hilo, ¿cómo eres capaz de volver a la historia? Claro, ese es el truco, precisamente de ahí digamos, el ritual de escritura, Ajá. ¿no? Es como encerrarte en un sitio si puedes, alejar el teléfono, porque es una tentación horrible el Cierto. teléfono,
Yo de hecho estoy cogiendo la costumbre últimamente de quitarme Discord del ordenador porque me distraigo con las notificaciones también. Entonces me quito todo eso, me abro el archivo que sea, me abro el archivo con la documentación, con toda la información del proyecto. Y aparte me abro una pestaña con YouTube, música, para concentrarse o música que me inspire o lo que sea. Y lo que hago es eso, ponerme un temporizador. Entonces, si tengo 60 minutos o si tengo 15 minutos, da igual. Me pongo el temporizador y durante ese tiempo voy a estar escribiendo. Entonces, es recomendable que si te cuesta concentrarte, pues te lo pongas tipo 10 minutos, 15 minutos, nada más. Así tú sabes que, bueno, te acuerdas de lo del perro y dices, vale, vale, pero ahora en 2 minutos que me quedan me lo apunto, ¿no? O sea, y si te vas a poner una hora, al final es más difícil porque si te distraes fácilmente, pues te vas a distraer en una hora. Pero si te pones 15 minutos, seguro que vas a poder aguantar 10, 15 minutos concentrado escribiendo y ya después te tomas un descanso, haces lo que tengas que hacer y vuelves. Entonces, ese es mi truco realmente. Y yo soy una persona que se distrae muchísimo, soy súper dispersa. Soy una persona horrible para eso. Y precisamente por eso me tengo que poner mis temporizadores para poder escribir, para estudiar también lo hago. O sea, es el único truco que me funciona. Y avisar, aislarme, esconderme. No existo durante este rato, ¿vale? Que nadie me incomode. Pues nada, ya sabemos tu secreto y si alguien lo quiere copiar, pues mira, ahí se lo lleva. Y bueno, aparte de la autora que has dicho antes, no sé si te inspiras, porque esa era un poco, digamos, del pasado, ¿no? Has dicho que te inspirabas un poco en ella. ¿Ahora tienes algún escritor, autor o algún profesional que digas tú, me encanta lo que hace y me inspiro mucho en él o me refugio mucho en él y creo que he adaptado, ¿no? Cosas de esa persona, que siempre al final nos pasa, ¿no? Uno tiene como sus... yo siempre los comparo como si fueran mis héroes, ¿no? En plan, las personas a las que admiro, ¿no? A las que me encantaría ser como ella, pero no ser como ella. No sé si me explico, en plan que... Sí. ¿No? Como, oye, pues me gusta lo que hace, pero no quiero ser una copia de ella, pero que tenga también un poco de su esencia, ¿no? Claro, es como que es algo, es una persona, un autor, un artista con quien conectas un montón y que te inspira muchísimo su trabajo, entonces quieres capturar un poco de esa esencia sin perder la tuya y crear tu propia esencia un poco amalgamada cogiendo de aquí y de allá. Y realmente creo que Laura Gallego es la autora de mi pasado, sigue siendo en cierta forma un referente para mí. O sea, es una autora a la que ya no disfruto como cuando era una niña, porque al final escribe para niños y yo ahora mismo escribo más para gente más adulta, pero sigue siendo una autora a la que leo de vez en cuando y que siempre me hace conectar de una manera muy especial. Entonces creo que ella sigue siendo un referente para mí. En cuanto a otros autores, la verdad es que leo muy variado, entonces voy pillando cositas que me va dando cada uno, que digo, jo, esto me encanta, voy a intentar aplicar algo parecido en una de mis historias o me encantaría poder hacer esto algún día, ese tipo de cosas también. Y luego dentro del mundo de Digimon, de los fanfics, tengo varios amigos que también me inspiran ciertas cosas, ¿no? Está Aaron Divad, es una persona con la que trabajo mucho, él me ayuda con mis fanfics y yo le ayudo a él con ciertas cosas de escritura y tal. Luego otra amiga, Gillian, Seal, Snow, son mucha gente del servidor de Snow, que yo también soy administradora ahí y hago concursos ahí y todo. Pues hay gente de ese servidor que al final creo que de alguna manera nos retroalimentamos un poco, bastante, y siempre hay alguno que te inspira algo y que te despierta esas ganas. Hace poco nos pasó a Snow y a mí que leímos a alguien del servidor y dijimos, oh, qué ganas de escribir algo sobre esto y estuvimos ahí hablando sobre ello. Entonces creo que ahora mismo me inspiran casi más la gente los escritores de Digimon que la gente de fuera, a pesar de que yo leo todos los días, antes de dormir siempre, siempre, siempre. Pero aún así creo que me está inspirando más la gente del mundo de Digimon. Pues qué guay. Pues mira,
eso que te llevas. Al final siempre mola también, ¿no? Aprender de, digamos, los compañeros y los amigos que se dedican a hacer lo mismo que tú y eso es súper gratificante. Así que, pues nos apuntamos lo que has dicho y ya sabéis, gente, a leer, a consumir, por favor, a ese grupo de escritores. Así que, vamos, pasamos lista. Bueno, vamos a hablar un poquito también sobre Digimon, obviamente. ¿Cuál fue ese primer contacto, no? Todo el mundo, prácticamente también, todos los que han pasado por aquí, han dicho que su primera conexión fue, obviamente, viendo Digimon Adventure en la tele. ¿También sí o no? Sí. Vale, pues seguimos con la racha al 100%. Sí. No recuerdo la primera vez que lo vi en televisión. Ajá. Creo que yo era muy pequeña, o sea, yo soy del 96 y eso lo pusieron en el 99, 2000. Sí. Entonces es como que no recuerdo esa primera vez, pero lo recuerdo toda la vida en mi cabeza. Ajá. Y, o sea, como que siempre ha estado Digimon conmigo, ¿no? Y lo que sí recuerdo es que en algún momento, no sé cuándo, ni cómo, ni por qué, coincidían, no sé si enteros o en partes, Digimon y Pokémon al mismo tiempo. Ujú. Se emitían al mismo tiempo en alguna ocasión. Y recuerdo discutir con mi hermana mayor porque ella quería ver Pokémon y yo quería ver Digimon. Eso sí lo recuerdo. ¿Y al final qué veíais? ¿Digimon o Pokémon? No lo sé, supongo que depende del día. Sí. Vamos, yo recuerdo ver las dos, entonces Bueno, supongo pues que ya está. depende del día. Sí. Nada, al final siempre digo que hay espacio para las dos. Es que esta manía de no, Pokémon, no, Digimon. Pues las dos, ¿por qué vamos a elegir? Si nos gustan las dos, pues Exacto, adelante. Si exacto. al final A quien le gusten entretienen. las dos que disfrute, claro. Exacto, eso es así. ¿Y qué parte del universo de Digimon te inspira más al escribir? No sé si eres más de, oye, pues la temática de los niños elegidos, el mundo digital, no sé qué es lo que más te gusta. He escrito sobre todo, es decir, Ajá. es cierto que en todas mis historias hay un componente muy humano, humano en Ujú, el sentido de humanidad de los personajes. ujú, O sea, conforme he cumplido años y he crecido con esto, como que me he ido obsesionando un poco más con toda esa parte más psicológica de los personajes, con todas esas cosas que no son tan evidentes a simple vista, pero que siempre están ahí, ujú. que no sé, me gustan mucho también el tema de los mundos, las posibilidades que ofrecen. He escrito y sigo escribiendo sobre ello también. Esa llamada a la aventura que caracteriza casi cualquier producto de la franquicia y que te hace caer como en un abismo, ¿no? De que no tienes salvación en esta aventura porque algo va a salir mal, pero siempre hay como una pequeña esperanza y una confianza en que realmente sí puedes salir de aquí, de que siempre hay un algo. Pero es eso, creo que la parte que más mm, en la que más me vuelco es en la parte humana. Entonces, tanto si me centro en una historia en personajes humanos, como si me centro en una historia en tema guerra en el Digimundo o lo que sea, siempre hay un componente muy humano en ese sentido, no de centrarme únicamente en los humanos, sino de centrarme en toda la psique de los personajes, tanto humanos como Digimon. Además, creo que Digimon ofrece un abanico infinito de posibilidades. Es una obra como muy agradecida con el tema de los fanfics, que ofrece mil oportunidades de escribir historias diferentes, da pie a mil cosas y cuando crees que has escrito de todo y que se te ha ocurrido de todo, siempre hay algo más. Entonces, no sé. Vale, genial. ¿Y qué intentas transmitir, ¿no? Con las historias ambientadas en Adventure? No diría que yo intento transmitir algo a propósito, Ujú. pero sí me he dado cuenta con el tiempo de que hay algo que siempre está ahí inconscientemente, que luego a lo mejor se ha vuelto más consciente conforme me he dado cuenta de esta cosa, ¿no? Y es que los personajes no son perfectos, cometen errores y cometer errores o no ser perfectos no los hace malos. O sea, creo que algo que ocurría mucho antes, y no sé si sigue ocurriendo porque no estoy tan metida en el fandom ahora mismo, Ujú. y que ocurre en especial con Adventure, es que hay, pues eso, una parte del fandom que juzga a personajes a lo mejor como yo, como Mimi,
Davis y Ori, ¿no? Que porque son menos valientes o lloran mucho o se comportan como niños o tienen traumas, esas cosas, ¿no? Entonces, creo que yo personalmente creo que todo eso los hace más humanos y mejores personajes. Y eso es lo que intento, siempre está presente en mis historias y lo que creo que también llega a la gente, ¿no? Que esos errores de los personajes son muestras de que son humanos como nosotros y ya está. Entonces, cuando, no sé, en esa época era como, en esa época digo, creo que hasta hace 5 o 10 años, era muy común en los shonen encontrar pues personajes como muy fuertes, muy valientes, que no dudan nunca, que tienen capacidades de sobra para seguir adelante con todo. Y bueno, creo que Digimon, no solo Adventure, Digimon en general nos muestra muchas veces que los personajes pues también se equivocan, también dudan, se sienten inseguros y que eso no los hace malos ni malos personajes ni personas insoportables. Son personas y ya está. Y, y no sé, creo que es parte de lo que el fandom ha interpretado, pero no creo que sea así en realidad. Así que creo que eso es lo que más presente está. Y por otro lado, pues sí, también es eso, ¿no? Como que no. Realmente yo no escribo por transmitir esto, escribo porque me gusta contar historias, ¿no? Entonces, creo que en todas mis historias siempre hay algo de verdad. Es decir, creo que cualquier persona que escribe o que se dedica a algo relacionado con el arte tiene como muchas ideas y los escritores concretamente se le vienen muchas historias, personajes, escenas a la cabeza y, y escribir es la manera de transmitírselo al mundo, todo eso. Entonces, ya sea que mis historias, a veces mis historias a ver, ¿cómo lo explico? Creo que siempre hay algo de verdad en ellas, en el sentido de que a través de los personajes a lo mejor puedo transmitir alguna experiencia personal o que está como oculta o situaciones que he vivido o emociones que estoy transitando y no sé cómo expresarlos, pues a través de la escritura. O a veces lo que hago también es criticar o intentar dar a conocer ciertas situaciones sociales, humanitarias o políticas que a lo mejor me parecen importantes o de las que me apetece hablar, ¿no? Entonces eso, es como que me gusta tocar temas muy reales, muy humanos, pero de una manera muy fantasiosa, porque evidentemente todo es fantasía y ciencia ficción, pero siempre hay algo de verdad. Eso es lo que... Pues eso es muy interesante, ¿no? Que esté ahí, pues un poco, digamos, de tu esencia, ¿no? Hay un mensajito oculto que a lo mejor solamente tú eres capaz, ¿no? Pues obviamente de notarlo, ¿no? Y eso siempre es genial, porque al final yo creo que todos los artistas siempre introducimos algo nuestro ahí, pues eso, ¿no? Como oculto y que nadie se da cuenta y dices tú, pero está ahí. Así es. ¿Y te gustaría escribir algo, o no sé si has escrito algo que no sea de Adventure? Porque creo que en Wattpad, creo que solo he visto de Adventure, puede ser. O de Tamers también puede haber algo, o se me ha hecho ver. No, era todo Adventure. Vale. Sí. Pues, ¿te gustaría o solamente te centras en Adventure? He llegado a plantearme escribir algo sobre Tamers, Frontiers. Se me han venido algunas ideas a la cabeza. Frontiers me gustaba mucho cuando era niña, todo el concepto de que los niños se evolucionen en los Digimon me encantaba. Y considero personalmente que Tamers es la mejor de las temporadas, objetivamente hablando. Solo he visto hasta la quinta, eso debo decirlo. Solo he visto hasta Sabers. Pero es eso, creo que ahora mismo tengo como tantos proyectos sobre Adventure y me he volcado tanto en Adventure que no me planteo escribir ahora mismo nada. Vale, pues entonces Adventure para rato, que siga la fiesta. No pasa nada. Tranquilas las demás temporadas, no os preocupéis que en algún momento escribiré algo, seguro. Bueno, también leí por ahí en Twitter que ponía que aparte de escritora,
eres correctora, corrígeme si me equivoco, porque yo estos términos no los conozco, y editora, ¿no? Cuéntanos un poco en qué se basan estas dos facetas y, bueno, pues si esto influye a lo mejor en tu propio proceso creativo. No sé si cómo funciona esto, porque no tengo ni idea, la verdad. Bueno, yo tengo un máster en cultura literaria y hice prácticas en editoriales y tal. Ajá. Entonces también he hecho algún trabajillo de corrección independiente, no nada arreglado. Y bueno, siempre he sido como muy tiquismiquis con el tema de la palabra. Siempre he sido la típica de clase que no tiene faltas nunca y que es una pedorra por eso. He intentado como... De niña sí que intentaba corregir a los demás, pero ya de mayor es como, no te pongas a corregir a la gente, no sé, ¿sabes? Entonces, claro, cuando ya llegó un punto en el que seguía escribiendo y me encantaban estas cosas, dije, yo tengo que estudiar algo de esto. Entonces, bueno, hice esto y sí influye bastante en mi proceso de escritura porque es como que ves todos tus errores, o sea, es como intentar compaginar la parte creativa con la parte más técnica es súper complicado. Claro. Entonces tienes que dejarte fluir, pero al mismo tiempo quieres hacerlo bien, entonces es como, no me puedo dejar fluir si estoy pensando en lo mal que está esto y lo que puedo hacer con aquello, ¿sabes? Entonces sí, influye bastante en mi proceso creativo. Y me cuesta, llevo años intentando compaginar estas dos cosas. Entonces lo que estoy intentando hacer ahora es dejarme fluir, escribir lo que me dé la gana, aunque sea un churro, no importa. Y ya después, cuando ya lo tengo todo escrito, toda la historia escrita, sí que me pongo a corregirlo. Ajá. Que un corrector realmente no debería corregirse a sí mismo, entre comillas, porque al final no vemos nuestros propios errores, o sea, esto es así. Pero ahora mismo, pues como son los fanfics y eso, pues me lo corrijo yo sola y ya está. Uh-huh. Pero sí influye, sí influye. ¿Y corriges muchos o no tantos como creías? ¿Sobre mis textos? Sí. La mayoría de mis historias no están corregidas, Ajá, la verdad. vale. Cada guerrero, ¿no? Cuchillo de palo. Exacto. De hecho, yo, claro, solo hay una de mis historias que está escrita después de haber hecho el máster. Ajá. Entonces, esa es la única historia que está corregida y aún así tiene un montón de errores. Pero, claro, es el problema de corregirte a ti mismo, de no ver de a lo mejor haber pasado 2 semanas desde que dejaste, porque cuando tú escribes tienes que dejar un tiempo para corregir, porque si estás como muy metido en la historia no vas a ver los errores con tanta facilidad. Cuanto más tiempo dejes de margen, más fácil vas a verlos. Y claro, esa historia como que dejé 2 o 3 semanas, no pude más porque me comió la desesperación, esto es así. Y me puse a corregirlo y bueno, tiene un montón de errores, quizás no tanto de ortografía, pero sí a lo mejor se puede mejorar mucho de estilo, cortar cosas, editar cosas y todo esto. Pero la mayoría de mis historias, el resto de mis historias de hecho, solo esa está corregida, todas las demás no. Vale. ¿Y qué errores comunes ves en otros fanfics? No sé si dices, oye, pues la gente tiene muchos errores, porque imagino a lo mejor que habrá como alguna, no sé, a lo mejor una media, ¿no? Digamos, pues la gente suele fallar más en esto y tal, y a lo mejor qué consejos, ¿no? Le darías a esta gente que está empezando a escribir, que imagino que será complicado, pero no sé si, oye, pues he notado que este error es súper común en la gente. Sí, hay muchos errores. Uno de los errores como más que más me tiran a la cara, digamos, es que sobre todo la gente que escribe fanfics viene de ver series, de ver animes o de jugar. Entonces intentan trasladar ese formato a lo escrito. Y creo que ese es el error más común en la gente, ¿no? Que lo que tú ves en el formato televisivo no funciona igual para el formato escrito y viceversa.
Entonces, eso es lo más común. Y lo que yo les diría es que disfruten del proceso y ya está. Porque claro, aquí está una cosa que es que yo en el servidor que llevo con Snow, eh, intento ayudar a la gente a mejorar su escritura. Pero claro, te das cuenta con el tiempo de que intentar dar consejos a la gente y que la gente intente aplicarlos a veces lleva a esta curva del aprendizaje, que no sé si has oído hablar de ella, que es pues cuando tú estás aprendiendo algo, como que estás aprendiendo y de pronto te ves como estancado. Ajá. ¿Por qué? Porque has aprendido tanto y estás en ese proceso de aplicar todo lo aprendido que sientes que estás estancado, que no estás aprendiendo, que además ves todos los fallos que antes no veías, entonces piensas que lo estás Claro. haciendo todo mal. Y es como que la gente llega a un punto en el que se estanca y se siente mal y no puede seguir, se bloquea. Así que el mejor consejo es que sigan escribiendo y también leer ayuda mucho. Es una manera de aprender de manera pasiva, pero no te das cuenta. Estás leyendo y ves técnicas y ves cosas que hacen otros autores y tú sin quererlo te vas enriqueciendo del vocabulario y de las formas de crear oraciones de otros autores. Entonces esa es la manera más fácil y divertida de aprender a escribir, que es leyendo a otros y escribiendo. Claro. Ah, así que creo que ese es el mejor consejo que puedo dar. A mí me pasaba, de hecho, cuando hacía a lo mejor resúmenes en clase, yo abusaba un montón de la palabra entonces. Decía, entonces no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, todo punto. Entonces no sé qué, no sé cuánto. Y lo leía y digo, pero ¿cuántas veces has repetido entonces? Sí, también pasa mucho Coges que como una claro, palabra y es como, venga, la voy a repetir, sí, la voy a repetir. Me sirve como anexo, ¿no? Como nexo ahí entre sí, una cosa y otra. claro, exacto. Yo, por ejemplo, a veces he visto gente que usa mucho el sin embargo o el Ajá, pero, que claro, como tú estás escribiendo y te sale natural decir claro. esto es así y no sé qué, pero no sé cuánto, ¿no? Entonces como que siempre usas el pero y a veces te das cuenta del pero y dices, uy, estoy usando mucho el pero y entonces empiezas con el sin embargo. Y dices, esto es así, sin embargo, es como que subes un poquito el nivel, Ay, ¿no? ay. Sí, yo creo que es normal, ¿no? Es como, lo divertido para mí de escribir también es probar diferentes formas de construir oraciones y Claro. darles la vuelta, ¿no? Y buscar sinónimos, buscar cómo escribir lo mismo de otra manera completamente distinta. Entonces, creo que eso es muy interesante y muy divertido, pero claro, a lo mejor me parece divertido a mí, pero a quien Claro. está empezando dice, esto es un churro, o sea, déjame en paz. Entonces, creo que lo mejor es que disfruten del proceso y si quieren formarse y si quieren aprender, pues que poco a poco vayan aplicando lo que puedan y ya está, sin forzarse. Y punto. Pues ahí está, ese consejito. Bueno, también vamos a tocar un poquito, que también he visto que también ilustras. No sé Bueno, si... Bueno, yo lo he visto. De hecho, creo que has ilustrado, no sé si me equivoco, alguna portada de algún fanfic tuyo o... sí, sí, Sí. una. ¿Y cómo surgió Dos. esta... Dos, ¿no? Bueno, Dos. ya he hecho más que yo. Yo si me pongo a hacer aquí una ilustración, es un churro, no, lo siguiente, es un numemón, pero peor. ¿Cómo te- Pobrecitos. con lo chulo que son, hombre, al final le cojo cariño. Sí. ¿Y cómo te surgió esta faceta? Dijiste un día, bueno, voy a dibujar, a ver qué pasa, voy a ilustrar. Pues realmente yo dibujo antes de empezar a escribir, yo dibujaba ya. O Fíjate. sea, sí. Yo era la típica niña que se evadía del mundo dibujando, ¿no? Que tú le dabas un papel y un lápiz y Sí, una goma y se podía tirar ahí horas dibujando. Se me daba muy bien, mi familia, lo típico, ¿no? La familia, otros niños del colegio sí. te dicen, ay, qué bien dibujas esto y lo otro. Y conseguí que me apuntaran a clases de dibujo con 8 años, porque yo decía que quería ser pintora. También tengo cómics y dibujos hechos míos de Digimon G6, que podría considerarlo realmente mi primer fanfic, porque era como
Claro, en esa época solo existía hasta Sabers, que era la quinta, entonces yo me inventé la sexta. Eh, y también tengo cómics inspirados en Dragon Ball, en Sailor Moon, ideas propias, en fin. Mm. Dibujaba mucho y cuando empecé a leer como que me volqué más en la escritura y en el dibujo. No duré mucho en las clases de dibujo porque hubo un problema con el profesor y no sé cómo a lo largo de la vida he ido dejando poco a poco de dibujar. No dibujo tanto como antes y ahora que está toda esta era digital, me cuesta una barbaridad dibujar en digital. Entonces, claro, no sé, cada vez que me siento a escribir es como muy difícil aprender sobre programas como en la tableta, no sé, es otro rollo completamente distinto. Pero bueno, eso que yo empecé antes de empezar a escribir realmente. Genial. Y no sé, de las dos que has creado, ¿no? ¿Qué es lo que tenías en mente primero para crear la portada o la ilustración? ¿Querías hacerla que tuviera que ver con la historia o simplemente los personajes? No sé qué idea, ¿no? Sueles tener en mente para crear la portada. Bueno, para la portada, algo que capture un poco la esencia de la historia, ¿no? Tengo uno que es 140 minutos, que es sobre, vamos a decir que es sobre Hikari Takeru, pero no es Takari per se, es una historia cortita y en esa historia, por ejemplo, trata un poco también el tema del mundo de la oscuridad, pero es un poco abstracto todo, pero bueno, da igual. La cuestión es que dibujé a Hikari de espaldas en un mar de la oscuridad con una aura oscura, no sé, como que eso captura un poco esa esencia, ¿no? Y en la otra, la esencia era, pues hay un personaje que es el protagonista, que es original, y de hecho él es un mestizo de cosas y la historia se llama Proyecto Mestizo, entonces lo más lógico era que apareciera él en la portada. Ujú. Y me encantaría ser esa clase de persona que es capaz de hacer portadas con muchos personajes, con muchos elementos, con un fondo súper guay, porque tengo historias que requieren más de ese tipo de portadas, pero no soy capaz, entonces de momento no me animo a ello. Bueno, no pasa nada, poco a poco. Demasiado ya tenemos como para meternos en más berenjenales, ¿no? Y si pudieras ver adaptado uno de tus fanfics, ¿te gustaría que fuera formato animado o más tipo manga? ¿Cuál elegirías? ¿Qué te haría más ilusión? Animado. Ajá. Porque me imagino además Futuro Imperfecto, que es mi fanfic preferido de los míos, creo que sería muy guay verlo animado porque es eso, es una guerra, ocurre en el futuro, en el Digimundo, entonces, no sé, creo que sería muy bonito, muy Mm. impactante verlo animado. Pues nada, a lo mejor algún día, quién sabe. Ojalá. Y bueno, aquí es complicado porque yo siempre digo lo mismo, que esto es como elegir entre papá y mamá. ¿Cuál sería, no, tu fanfics, digamos, el que más eh, te ha marcado, ¿no? A nivel emocional. No sé si tienes alguno que digas tú, ostras, este. O porque vamos, a mí es que ya te digo, elegir a lo mejor entre mis obras siempre es complicado porque dices, pues al final todas, ¿no? En cierto punto me ha marcado a nivel emocional, ¿no? Pero ¿cuál dirías? Exacto, creo que la respuesta más acertada es esa, todas. Sí, Es ¿no? como, es como elegir a un hijo, como dices tú, Claro, sí. porque creo que con todos siempre hay una conexión importante, todos te marcan de alguna manera distinta. Por ejemplo, con lo que te contaba antes de A pesar de todo y a pesar de ti, todo lo que conllevó la publicación de esas historias, ¿no? Eh, Futuro Imperfecto es mi fanfic preferido en el sentido de que la historia, los personajes, toda la trama me gustan mucho, los disfruto mucho y si yo leyera algo así me encantaría. Eh, pero quizás, bueno, si tuviera que elegir uno, eh, quizás a nivel emocional sería Proyecto Mestizo, probablemente, porque es una historia como muy... voy a decir que es profunda. Yo creo que Ujú. puede llegar a ser densa o pesada de leer porque es un viaje emocional del protagonista muy un poco fuerte, entonces creo que me marcó mucho. Además es la primera historia que escribí
después del máster, después de llevar un proceso de aprendizaje más profundo, porque además, mientras, bueno, sí, por esa época también hice los cursos de escritura, entonces es como que es un fanfic muy marcado por todo ese proceso y quizás supuso un antes y un después en mi proceso como escritora. Quizás ese. ¿Y algún personaje con el que pues te identifiques especialmente? ¿Tienes alguno que digas tú, con este? O que esté creado, De... que creas tú que tiene como más tu esencia, ¿no? Algo así, que imagino que alguno lo tendrá. Vale, de los míos. Sí. O si me Vale. quieres decir, a lo mejor pues sí, uno de los tuyos y otro de Digimon, ¿con cuál crees tú que te identificas? Bueno, creo que todos mis personajes, tanto los que son de Digimon que yo he adaptado como los que son originales, tienen algo mío. Y al mismo tiempo ninguno es yo. ¿Vale? Porque, pero sí creo que en distintos momentos de mi vida me he ido identificando con personajes, ¿no? Me he identificado con Hikari, con Takeru, con Izzy, con Iori, en mis historias, sobre todo. Y también con algunos personajes originales como Jake, que es el protagonista de Proyecto Mestizo, Ari, que es otra protagonista, Jung, que sale en todo el canon. eh, no sé, y de la serie quizás con Hikari, con Izzy, con Gatomon a veces, con Sora, con Matt, no sé, creo que no sé, como que las personas somos muy complejas, tenemos muchas Sí. cosas y siempre hay algo que te lleva más de uno o de otro. A mí siempre me dicen que tengo, siempre me refiero a las veces que hemos hablado de este tema alguna vez, no todos los días de mi vida, siempre me han dicho que tengo el emblema de la luz. Ay, qué chulo. Entonces, sí. Entonces, creo que de alguna manera conecto con Hikari, pero realmente no tanto, entonces no sé. Un trocito de cada uno al final, ¿no? Sí, Siempre tiene algo de cada uno que te gusta. Es sí. así. ¿Y qué te gustaría que los lectores sintieran, ¿no? Al terminar tus historias? Para decir, oye, lo he conseguido. Eh, sí, yo creo que solo me gustaría que los lectores vivieran lo que están leyendo, ¿no? Que viajaran con los personajes, que vivieran, experimentaran un poco todas esas emociones junto a ellos y que disfrutaran de la lectura. Creo que eso es lo único que me gustaría, que la gente disfrutara de lo que lee. Y bueno, si durante el proceso se llevan algo más, pues siempre es bienvenido, pero creo que eso es lo más importante. Genial. Pues bueno, llevamos ya casi una horita, bueno, ya 1 horita y 7 minutos de entrevista, así que Perdón. vamos... No, si es que al final intento yo también concentrarlo, pues eso, en 1 hora yo creo que está bien, porque así la gente tampoco se aburre y tampoco estamos aquí, que por nosotros siempre pasa con todos los invitados, empiezas ahí un poquito timidillo tal y luego al final dices, ¿ya se ha acabado? Es lo que hay, me tienen que dar un programa y lo hacemos en la tele y nos tiramos desde por la Ojalá. mañana hasta por la noche. Y bueno, siempre a todos los invitados le hago el test rápido de Digimon, que bueno, para algunos es un poco más rápido, para otros más lento. Yo siempre digo que aunque sea rápido, podéis explayaros el tiempo que queráis. Y comenzamos con la primera, tu Digimon favorito. ¿Y por qué, obviamente? Voy a decir Coronamon. Realmente se me da fatal elegir cosas favoritas. Voy a decir Coronamon porque he escrito sobre él y le tengo Qué cariño guay. y me gusta mucho. Estupendo. Aparte lo hemos tenido ahí también últimamente en el juego de Time Stranger, que no sé si has jugado, y como uno de los No. protas. Pues te va a molar porque está muy guay ahí. La historia que tiene con Lunamon y demás está muy guay, está muy guay. Bueno, Uf, personaje humano favorito. Complicado no también, tengo, ¿no? no puedo No elegir. tienes, ¿no? Siempre digo no, siempre digo que amo a los 8 de Adventure por igual Pues ya está. y no sé elegir. Pues entonces nos quedamos con los 8. ¿Tu villano favorito? Que Voy a ahí decir, sí, para creo que elegir. hay muchos, sí, creo que hay muchos villanos muy guays en Adventure tiene villanos muy guays, Piedmon, no sé, Puppetmon también es un personaje que creo que podría haberse explotado más, Etemon también podría haberse Sí. explotado de otra manera, pero bueno, creo que me voy a quedar con D-Reaper de Tamers, Ajá. porque me flipa el concepto que tiene.
Uno de los mejores sin duda, vamos. ¿Temporada A mí sí. favorita y película favorita de las que hayas visto? O si las has visto todas, no sé. ¿Cómo estás en ese tema? Las he visto, las he visto. Aunque considero Tamers la mejor temporada, objetivamente hablando, mi favorita, creo que es evidente que es Adventure. Ah, creía que ibas a decir Y Crosswords. sí, ¿Te es la imaginas? segunda opción. Y en cuanto a película, no tengo favorita. Me Ajá. gustan mucho varias y creo que todas tienen cosas que mejorar, entonces me gustan Sí, mucho y las disfruto mucho, pero todas son muy mejorables al mismo tiempo. totalmente, concuerdo. Y bueno, ¿has leído algún manga? No sé si has leído alguno de Digimon. No, lo tengo muy pendiente, leer Bueno, mangas de ya Digimon. sabes que ahora con Norma tienes ahí una excusa para comprarte el nuevo de V-Timer. Sí, le tengo echado el ojo, sí, sí, Ahí sí. está. Y no sé si eres muy jugona de videojuegos, yo no, la verdad. Si has jugado alguno y cuál es tu favorito o a cuál te Mira, gustaría jugar. mira, soy malísima con el tema de videojuegos, o sea, tengo este que es el Digimon World, el típico, Ah, de la el bug. PlayStation. Sí, sí, lo voy a vender a 2 millones de euros. Que no sé jugar a este juego, nunca he sabido jugar. Yo veía a mi hermana jugar con él a la Play, yo no lo entendía, nunca, o sea, no he pasado del inicio del juego, lo tengo desde hace como 20 años y ahí sigue, no más, 25 años y ahí sigue. Y bueno, nunca lo entendí. Y tengo pendiente jugar Survive, que lo Ajá, tengo, me encanta. me lo compré en una oferta y lo tengo. Entonces, a lo mejor hago un gameplay, que me pidieron un par de amigos que Qué hiciera un guay. gameplay y a lo mejor lo hago para que nos riamos todos juntos de mí mismo. Bueno, a mí me pasa igual, todo aquel que se quiera reír viéndome jugar, porque es que soy malísimo. Pero el Survive, Sí, la yo verdad es que también. sí, que te lo recomiendo mucho porque te va a gustar mucho, porque es muy rollo adventure. Y luego, aparte a ti que te gusta escribir, leer y demás, vas a disfrutar un montón la historia porque es una gozada. ¿Sabes? Yo Sí, diría me lo que han la mejor dicho. historia que se ha hecho de un videojuego. Eso es que es brutal. Es brutal. Me lo han recomendado y me lo han repetido hasta la Sí, saciedad. Tengo que jugar, sí. te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, no sé si eres de ver las series con doblaje o no. Yo siempre soy 100% fiel a mi doblaje castellano, que me encanta. Pude conocer a los actores, he estado con ellos en muchas premiers, en muchos eventos y bueno, yo a Blanca la adoro con locura. No sé si tienes algún actor o actriz de doblaje favorito, o tampoco puedes elegir porque tenemos una cantera muy grande y muy Esa es buenos. la cosa, sí, 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 esa es la cosa, que a mí también me gusta mucho ver las primeras temporadas en doblaje. Las cosas que van saliendo nuevas, Sí. pues me gusta también verlo en original. Ajá. Entonces como que no tengo un preferido porque me parece que casi todos en el casting tienen un rango además súper amplio, Mm. hacen un trabajo increíble, Blanca Rada, Patricia Rada, también he visto por ahí que tienes una entrevista con ella, Sí, Marta Sainz, ¿cómo se llama? Eugenio Varona. Barona, sí. Mm. Sí, Eh, Creo total. que todos tienen un rango tan amplio y son tan buenos. Además, yo he hecho cositas de doblaje y Ajá. me parece un oficio tan complicado Sí, y tan poco valorado. Entonces, mucho. creo que curran un montón y Sí, sí, son muy buenos. sí. La verdad es que tuvimos, yo creo que mucha suerte y en parte yo creo que también la magia de Digimon nos caló más por esas voces. Yo creo que siempre Sí, tienen pues una gran parte de culpa, siempre se los recuerdo cada vez que sí. hablo con ellos, digo, es que por vosotros yo soy fan de esto, ¿vale? Y ahora soy fan vuestro porque encima os conozco y puedo valorar Claro. vuestro trabajo, que ellos siempre lo dicen, o sea, nosotros no pensábamos, ¿no? Que en ese cubículo ahí cuadradito, hablándole a un micro, yo iba a llegar a tanta gente en su casa y nos iban a ayudar tantos, ¿no? Así que yo siempre los voy a apoyar al 100% y el trabajo que hacen es muy necesario y yo creo que no debe morir nunca, vamos, ese trabajo. Y el curro que ha hecho Blanca Rada, o Buah. sea, es que llevar todo eso ella, cómo ha tirado Mm, ella para adelante sí. con todo, Mm. me parece, vamos, increíble. Y es que Sí, encima sí. el papelón, ¿no? Que encima de heredar todo eso de Chema, que hizo un trabajo increíble, ella siempre lo dice, ¿no? Que muchas Sí, veces pensó en decir que no porque era como, ostras, yo también tengo ahí una responsabilidad, ¿no? Pero tranquila, Blanca, porque lo has hecho de 10 no, de 1 millón. total, total.
Es increíble. Y si pudieras crear un nuevo proyecto oficial de Digimon, ¿qué temática tendría o de qué te gustaría? Pues no sé, un videojuego o un manga o un anime. ¿Qué digas tú? Me A mí me gustaría... sacan esto y vamos, doy volteretas. A mí es que me gustan mucho los animes, yo los Ajá. disfruto un montón, los de Digimon. Entonces, yo haría, a ver, yo voy a tirar a casa, ¿no? Entonces, yo haría un anime con la temática de tapar todos los huecos del queso Gruyère, que es Adventure, ¿vale? Y darles, también me gustaría darles una historia siendo adultos que fuera como más adulta, tipo, tiraría también para algo como rollo lo que haga un futuro imperfecto de futuro distópico, guerras en el Digimundo, muertes, cosas, ¿no? Y les daría como un cierre así guay para cerrar ya el mundo Adventure y cerrarlo bien. Eso es lo que me gustaría. Pues ojalá, que yo también quiero, ya que por fin Adventure me hagan ahí algo que diga, hombre, ahora sí, que no hay otro hueco argumental o esto no tiene sentido con lo anterior. Pero es complicado, ¿eh? Exacto. Es muy Siguen complicado. sacando huecos. Sí, 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 sí. es muy complicado. Y bueno, ya para cerrar, no sé si nos puedes contar si tienes algún proyecto nuevo en mente, algún fanfic en preparación, alguna historia, algo que nos pueda decir. Pues atentos porque voy a lanzar, como diría Melody, la bomba. No, tengo Bueno, estoy con dos fanfics, trabajando en dos fanfics. Uno de ellos lo llevo un poco más de la mitad, pero es un spin-off, así que hay que leer cosas de mi Ajá. mundo antes. Y el otro lo llevaba más o menos a la mitad también, pero he decidido volver a empezar con él. ¿Por qué no? Porque no me, porque no me hacía feliz. Entonces, Pues nada, borrón. eh, sí, creo que ya lo llevo mejor, pero va a tardar más en salir. Bueno. Entonces, bueno, todavía queda para que lance la bomba. Sí. Bueno, pues seguimos esperando, no pasa nada, tómate el tiempo que sea necesario, yo siempre lo digo. Si empezamos a hacer algo y no nos gusta, nada, para afuera, borramos y Exacto. empezamos porque no. Si no, no. Lo importante es que te haga feliz. Ya está. Exacto. Si no, como nada, fuera, se acabó. Y bueno, imagino que todo esto lo publicarás, ¿no? En Wattpad para que la gente te siga por Sí. ahí, que es donde... Ok. Pues muy bien, no sé si tienes algún mensajito para los fans de Digimon y para, pues bueno, tus lectores, ¿no? Aprovecha ya que tienes esta ventana, o si quieres decir algo que se me haya olvidado, que digas tú, esto V había que decirlo sí o sí. Tenéis aquí vuestro espacio. Eh, no, o sea, bueno, no sé si yo, vamos, que mi novio me ha dicho antes de venir que cuando publique la entrevista que se la ve 30 veces para que al menos haya 30 visitas, ¿vale? Entonces, ese es el nivel No, hombre, tú tranquila, Entonces, que te va a ver mucha gente. no pasa nada si Y no te me va, ven tampoco. ya no que te vea, sino yo lo que quiero es que la gente te lea mucho más de lo que te leen. Pues mira, ojalá Ese es el objetivo. bueno, ojalá, no sé si es algo bueno también. Sí, bueno, no sé, que a los fans de Digimon que no se peleen tanto, que últimamente se está peleando mucho la ¿Verdad? gente. Entras No en lo X entiendo. y es como, a ver el chisme de hoy, es como, por Dios, Sí, ¿qué por pasa eso no ahora? entro, porque Por favor, yo por eso ya... tenemos que remar, que Sí, somos pocos y nos sacan pocas cosas, tenemos que ir todos, por exacto. favor, por el mismo camino. Exacto, me parece que el fandom se está volviendo un poco loco. Sí, Estamos discutiendo por demasiadas cosas que no tienen tanta importancia. Deberíamos simplemente unirnos y disfrutar del proceso, apoyarnos entre nosotros y seguir remando juntos, como dices tú. O sea, ahí está. ese es el mensaje para los fans de Digimon. Y para mis lectores en Wattpad debo decir que lo siento mucho porque siempre tardo mucho en traer nueva historia, pero les juro que estoy trabajando en ello y muchas gracias por seguir ahí, quienes siguen ahí, que la verdad es que hay gente que lleva años conmigo y me sigue leyendo a pesar de los años, entonces a esa gente le tengo un cariño muy, muy especial. Entonces eso. Estupendo, pues ahí queda, ya sabéis, paciencia, que se van a venir cosas, Por pero un favor. poquito de paciencia, por favor. La vida adulta no nos deja respirar, Exacto. así que un poco de paciencia. Pues nada, ha sido un placer, la verdad, tenerte por aquí. Espero que te lo hayas pasado guay, que haya sido un rato ameno, que sirva, pues obviamente, para que la gente te tenga mucho más en cuenta. La gente que te seguía, que sepa que sigues ahí.
y la gente que no, que empieza a seguirte, a leer tus historias y a apoyar siempre a todo artista que haga algo relacionado con Digimon. Es que es obligatorio porque es que tenemos que apoyarnos entre todos y cuanto más se consuma de la franquicia, pues a más gente llega y más cosas tendremos. Así que para mí ha sido un placer, espero que te hayas sentido cómoda y ya sabes, cualquier cosita que necesites, mi humilde canal y redes sociales estarán aquí para apoyar tu trabajo. Bueno, para mí también ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estaba muy nerviosa, pero creo que eres un buen entrevistador Bueno, y se hace ameno. me Sí, queda sí, sí, mucho en serio. todavía. Bueno, yo siempre digo que todo se puede mejorar siempre, Sí. pero realmente sí creo que eres un buen entrevistador y haces sentir cómodo al entrevistado y es todo como muy fácil contigo, entonces se Muchas gracias. agradece. Nada, yo al final intento siempre pues hacer, ¿no?, que la gente se sienta como a mí me gustaría que me hicieran sentirme. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Pues eso, yo intento hacerlo siempre lo más natural posible. Siempre estoy obviamente con nervios, a veces pues la cago como todo ser humano. Pero intento pues eso, intentar que estéis a gusto y pasarlo guay. Si es que al final estamos hablando de lo que nos gusta y eso es lo importante. Exacto. Así que nada, ya sabéis, dejaré sus redes sociales por aquí abajo. Sobre todo, leed en Wattpad y a la espera de trabajos nuevos. Y nada, lo dicho, un placer. Nos despedimos a todos. Muchas gracias por estar por aquí, ya sabéis. A consumir la escritura y la lectura, que eso es muy importante. Hasta la próxima, chao. Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos.